Bueno, pues buenas tardes, familia. Buenas tardes a todos. Pues estamos aquí para compartir, que ese es mi deseo. Y comenzamos un ciclo de charlas que he denominado charlas con conciencia. Y mi deseo es compartir, mi intención es compartir con todos vosotros pues esa experiencia que pueda servir, que pueda ser útil, el conocimiento, experiencia que he ido adquiriendo y que creo que puede dar una utilidad. Y esa es mi intención. Y hoy comenzamos con la primera charla, que comienza con una pregunta. Esto ya es interesante. Y la pregunta con la que lo he titulado es: ¿podemos trascender la dualidad? Bueno, realmente la pregunta es si podemos transformar la dualidad, porque realmente el hecho de poderla transformar ya nos va a llevar de forma natural a trascender. Todo lo que sea ir liberándonos, hacernos cada vez más livianos, va a traer un efecto en sí mismo que es de liviandad y por lo tanto de unirte a lo trascendente, que no deja de ser estar vivo, tener una conciencia de dónde estás, tener una presencia en dónde estás, disfrutar de la vida. Para un momento, pues como decíamos, el poder transformar esto que llamamos dualidad, te va a ir dando un sentimiento, lógicamente, por tanto, de unificación dentro de ti. Y esto te va a procurar un sentimiento de que formas parte de algo más grande que tú y sin duda te va a ayudar a evolucionar. Realmente es la evolución en sí mismo, en sí misma. Y esto lo vamos a ir viendo ahora. Fijaos, yo hace tiempo que busqué qué significaba esto de la dualidad. Y hace unos cuantos años, al menos en ese momento, la definición de dualidad era elementos de distinta naturaleza que conviven dentro de una persona o de algo. Bueno, ya vamos viendo que por tanto la dualidad implica que hay elementos que no son iguales, que tienen una naturaleza diferente. Con lo cual, esto ya significa que va a haber una separación, que va a haber un sentimiento de que yo no soy igual al otro y que yo no formo parte, no soy de la misma naturaleza de lo que me rodea. Por lo tanto, la dualidad en sí misma da un sentimiento de separación, es un sentimiento de fragmentación. Entonces, ya vamos viendo que la clave debe ser entonces encontrar aquello donde tú, donde yo, donde todo lo que te rodea sea de la misma naturaleza o forme parte de algo que dé sentido a tu existencia. ¿Y qué puede ser? ¿Qué puede haber que dé sentido a todo y que tu naturaleza, que lo que tú eres, te haga igual al otro y a lo que te rodea? Sin duda, para mí, en mi forma, de mi experiencia, y es una certeza que creo que vamos a compartir la inmensa mayoría de los que estamos aquí, y es la naturaleza divina. Es decir, si en todo lo que existe, en todo lo manifestado, hay naturaleza divina, hay una esencia divina, entonces todos formamos parte de algo que nos aglutina, que nos unifica y que por lo tanto nos lleva hacia algo unitario. En estos momentos es fundamental encontrar ese aspecto que nos hace sentir que formamos parte de algo más grande. Y ahora abundaremos ahí, todo lo que estamos viviendo nos va a obligar, sí o sí, a encontrarlo. ¿Bien? Por eso, de alguna forma, estamos
estamos todos aquí. Pero la realidad es que estamos sumergidos en un mundo dual, en una dualidad interna y por lo tanto en una dualidad con lo que nos rodea y con los demás, ¿no? De alguna forma es así. Es decir, que yo siento que yo no soy el otro, que yo no siento que lo que esté cerca de mí tenga que ver conmigo necesariamente, porque se da el espacio-tiempo, fragmenta, nos da una sensación de fragmentación. Entonces, mi espacio es mi espacio y no es tu espacio. Ya te separa del otro. Pero además, en la cuestión temporal, ayer es ayer, hoy es hoy y mañana es mañana. Son acontecimientos que están separados, que aparentemente no tienen por qué tener un nexo común. Bueno, a lo mejor puedes ver que tiene una progresión en algo, pero a lo mejor no puedes lograr ver que los acontecimientos de tu niñez tengan un hilo conductor o que toda tu vida pudiese tener un hilo conductor. Porque esa materia divina, sin duda, lo que da es un sentimiento, te da un hilo conductor en todo lo que existe, seas consciente o no. Seas consciente o no. Y esto es fundamental. Porque lo que ayer me pasó ayer. Y lo que suceda mañana, pues ya veremos, ¿no? No hay una consciencia de que todo, al final, pudiese tener un sentido. Esto, lógicamente, es el resultado de la dualidad, sin duda, en lo que todos estamos sumergidos, ¿no? Y claro, la realidad es que esto, con el tiempo, se ha ido encrudeciendo y cada vez el resultado es que hay mayor fragmentación que nos lleva a veces a sentirnos aislados fuera de la realidad y viviendo a veces en una soledad profunda del alma. Todos tenemos un espacio, ¿no?, de esa soledad. Y eso es un efecto y un fenómeno que está continuamente en nuestras vidas, ¿no? Que lo observamos alrededor. Por eso ya vamos tomando nota que el hecho de compartir es fundamental. Por eso estamos aquí, para poder compartir. Entonces, si entonces vamos viendo, nos vamos dando cuenta de que posiblemente todo tuviese una materia sutil que aglutina, si pudiésemos ir viendo que hay un elemento sutil, un hilo conductor en el tiempo y una materia que aglutina en el espacio, una materia sutil, entonces quizás podríamos empezar a sentir que todo lo que yo he vivido podría tener un sentido, ¿no? Que lo que ayer viví, cómo nací, con lo que yo me he rodeado, todos los acontecimientos de mi vida han tenido un sentido. Lo comprenda, a lo mejor en toda su magnitud o no. Y entonces, si tiene un sentido, es lo que podríamos llamar propósito, lo que da un propósito a tu vida. Es decir, que hay un propósito, hay un movimiento, seas consciente o no, ya lo estás viviendo, que te mueve a algo, que te mueve porque es acción, el propósito, te mueve te motiva a. ¿Bien? Y yo, a mi modo de ver y también en mi experiencia, y esto es una certeza mía personal, que he podido comprobar en el campo acásico, aunque hoy no vamos a abundar ahí, ya lo haremos
en la siguiente charla, que voy a hablar del campo acásico, tu propósito, esa inercia que tiene un hilo conductor, que no es una cosa, es una serie de acontecimientos que te mueve a conquistar algo, ha estado siempre en ti, no solo en esta vida. O sea, no es que haya 80 propósitos, ¿no? Cada vida un propósito. No, hay un hilo conductor. Si hay un hilo conductor en esta vida, entonces hay un hilo conductor en todas tus vidas. Y si hay un hilo conductor en todas tus vidas, hay un hilo conductor en toda tu existencia. Con lo cual, lo que vamos es moviéndonos hacia algo que nos impele, ¿no? Es algo que es interno. Y eso es lo que podríamos llamar propósito. Por lo tanto, nos vamos haciendo conscientes de que hay claves que aúna acontecimientos en tu vida, que aúna a personas en tu vida, ¿eh? Y que hace que ese espacio-tiempo, que aparentemente está fragmentado y sin sentido, empiece a coger sentido. Y eso es muy interesante, porque eso te va a ayudar a unificar aspectos en ti. Bueno, me vais a permitir que de vez en cuando yo mire mis apuntes, porque para mí a veces es fundamental, porque entro en la abstracción y tengo que volver, ¿no? Y bueno, pues son de estas cosas que aún estoy aprendiendo a hacer. Bueno, así que qué interesante que poder trascender la dualidad implica, por tanto, sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, de algo mayor, de algo mayor. Lo que está claro es que en esa soledad del alma, en esa soledad que todos hemos vivido o de alguna forma seguimos viviendo a veces, algo te va a mover, te va a obligar a hacer algo. Quieras o no, esa soledad te va a mover a hacer algo. De hecho, los estados de soledad más profundos del alma son los estados más místicos, son los que llevan a los estados más místicos. ¿Eh? Los místicos son esos seres que han sentido una profunda soledad y desde esa soledad se han movido a conectar de una forma directa y personal con lo divino. O sea que la soledad tiene también algo positivo. Curioso, aquí voy a compartir con vosotros también una certeza, que para mí es fundamental y que para mí es como una máxima, una premisa en todo. Es algo que he ido comprobando que en el campo acásico, ¿no? Cuando buceas ahí, cuando vas conectando a la esencia, además, pues te hace partícipe de ese mecanismo que vas observando, que vas comprobando. Y la certeza es que toda dificultad, que donde tienes esa dificultad, que precisamente eso es lo que vamos a denominar dualidad dentro de ti, ¿eh? Hay una parte que son tus luces y tus sombras. ¿Eh? Entonces hay una parte doliente, hay una parte que aún no le has podido dar sentido. Entonces duele, ¿no? Es doloroso, es el sufrimiento, es lo que nos genera infelicidad. Pues eso que te genera infelicidad te va a obligar necesariamente a conquistar, a hacer algo. Y en ese algo que haces, seas consciente o no, estás conquistando una virtud. Y ya lo has hecho, ¿eh? La inmensa mayoría de la gente ya está sucediendo, sucede. Lo que ocurre es que posiblemente no lo sepas, posiblemente aún no seas consciente. Pero de eso vamos a hablar después. Es muy interesante. Vamos a suponer
que aún no le has podido dar sentido. Es decir, o que has podido dar sentido a cosas en tu vida, pero hay otras que todavía no le puedes dar sentido, no has podido hacerlo. Bien, vamos a ponernos primero en el supuesto de que no da sentido a todo esto que te rodea, ¿no? Porque vamos viendo que transformar la dualidad te va a hacer partícipe de la vida, ¿no? Te va a hacer que formas parte de algo, te va a mover a ser partícipe. Y claro, es evidente que, bueno, yo no sé a quién le apetece mucho ser partícipe de esto, de la sociedad, de lo social, ¿no? Tal cual está ahora, pues es como poco difícil, ¿no? Pero sin embargo es necesario. Entonces, eso es lo que me movió también a comenzar este ciclo con esta charla. Entonces, vamos a suponer que no le has dado sentido, que hay cosas aún que no le has podido dar sentido. Y aquí lo necesario es acudir al sentido común, acudir al discernimiento. ¿Qué diré? Voy a hacer un pequeño inciso, que el discernimiento, eso que tú tienes instalado en ti como un sentido común del que no, aparentemente no hay un conocimiento consciente, no hay un estudio de algo que avale ese sentido común, simplemente está de forma natural, es algo que has ido adquiriendo a lo largo de tu existencia y que ya está integrado en ti. Pues acuérdate, cuando tú digas, pues por lógica, por sentido común, por discernimiento, es algo que ya has conquistado antes de otras vidas. ¿Bien? Entonces, aunque no sepas nada conscientemente, y eso se da mucho, hay personas que, bueno, que aparentemente, bueno, no tienen, van a decir, pues es que yo tampoco sé mucho, pero tienen un gran sentido común. Y eso, claro, es una gran sabiduría que ya está instalada, ya está a nivel celular. Y de hecho, la sabiduría, cuando se integra, se olvida. Ya está. Bueno, ve cómo me voy a un poco a una parte más trascendente, tengo que volver. Y en ese sentido común, suponiendo que tú no le das sentido, lo que sí que está claro y es fundamental que te procures bienestar. Tú podrás no dar sentido a cosas que suceden, incluso a cosas de tu propia vida, pero lo que sí que es claro, evidente, es que es necesario y es bueno para ti que te procures bienestar. Entonces, procurarte bienestar, que puede ser procurarte compartir con otros, procurarte espacios para el disfrute, espacios para la risa, espacios para hacer algo diferente, espacios para leer un libro. Ya te va a predisponer a sentirte mejor, evidentemente. Entonces, en ese sentirte mejor, que es ahora fundamental, vas a empezar a percibir lo que te rodea de otra manera. Vas a empezar a percibirte a ti de otra forma, te va a colocar en un sitio distinto, en un sitio diferente, y por lo tanto vas a empezar a transformar tu visión de lo que te rodea. Y esto es fundamental. Por eso, lo primero, cuando no le damos sentido a nada, cuando puede haber esos estados de sinsentido, fundamental, procurarte espacios para el disfrute y procurarte espacios para el bienestar. Es la primera acción. ¿Sí? Porque eso te va a ayudar. Cierto es que es difícil, eso ya lo sabemos. La propia inercia de la vida ya te va a sustraer de eso. Pero hay una clave fundamental y es planificar. Hay que planificar. La planificación es una energía madre, es una energía materna.
Si os dais cuenta, las madres siempre planifican. Están organizando, planificando. Es una energía madre, materna, que es precisamente de lo que adolece el ser humano. Esto es fundamental, ¿eh? Para no sentirte a la deriva. Si nos damos cuenta, a veces sentimos que el mundo va a la deriva. Por eso es fundamental planificar. Es decir, agendarlo. Agendarlo. O sea, mañana a las 5, la próxima semana a las 7 voy a hacer esto. Porque al planificar estás poniendo un límite. La planificación limita, te está limitando, te está poniendo un tope y eso es fundamental para que tú puedas expresarte. Te está creando un espacio para ser tú. Así que ahora no nos queda más remedio que planificar también el disfrute. Si os dais cuenta, que esto es muy curioso, todo está plagado de agenda. Todo está plagado de agenda. Entonces, la vida, cuando vas conociendo el entramado desde una perspectiva, comprendes que todo lo que te rodea te está hablando, te está enviando mensajes, que la conciencia se expresa. Lo que pasa es que cuando llega a lo denso, a la parte más densa, se cuela como puede. ¿Qué quiero decir con esto? Que si observamos de una forma neutral, hay una necesidad de agendar todo. Pero eso de forma neutral no es ni bueno ni malo, sino sencillamente es necesario que planifiques. El mensaje que eso nos trae es planifica, que te va a venir muy bien. La cuestión es que otros planifiquen. Y si os dais cuenta también, últimamente se oye hablar muchísimo de la agenda de otros, ¿no? Quizás porque esos otros han captado el mensaje antes que nosotros y ya han planificado. Pues vamos a planificar nosotros también, ¿no? Es decir, planificar energía madre que te crea un espacio, te procura un espacio para ser y te pone un límite en ese caos, ¿eh? Porque la realidad es que estamos sumergidos en una acción continua, pero claro, es una acción centrífuga, es una acción que en el fondo no te lleva a ningún sitio, no te permite evolucionar, sino que da vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, planificar es como poner de tu parte, es como que haces una parada a ese movimiento y te creas un espacio para ti. Porque si no, eso va a seguir, ¿eh? Tiene una inercia y ya sabemos que tiene una fuerza súper potente. Entonces, importante, intentar procurarnos experiencias gratas. Y ya te va a llenar de gratitud. Ya te va a colocar en un sitio grato y por lo tanto vas a poder sentir gratitud. Así que fomentar en nosotros aquello que nos pueda hacer percibir el mundo de otra manera. De otra manera. Esto es muy, muy importante, muy importante. ¿Le demos sentido o no? Fundamental. Y cuando no le das sentido, todavía más fundamental. ¿Bien? Y hay otra cosa también necesaria, que tiene que ver con rescatar los sueños. Todavía seguimos sin darle sentido, ¿eh? Todavía estamos en este supuesto. ¿Bien? Entonces, rescatar los sueños es un aspecto necesario. ¿Qué hay en ti que está pendiente por hacer? ¿Qué hay en ti que soñabas cuando eras niño, niña, adolescente o hace 20 días? Da igual, hay que rescatar los sueños. Y no importa de qué tipo sean los sueños, desde lo más sencillo hasta lo más grande, porque soñar, rescatar eso, te va a hacer desplegar, te va a hacer proyectar algo. Otro aspecto fundamental. Esto es como una linterna que ya proyecta y no importa.
que sea ir mañana a esto o el viernes que viene. Fundamental en estos momentos que vivimos, proyectar. Desde lo más pequeño, no importa. Porque el hecho de proyectarte ya despliega un camino a seguir. Un camino a seguir. Ya te haces un sitio en esa vorágine que no para. Así que fijaos, te saca de ese movimiento centrífugo, porque el movimiento centrífugo es tan rápido que te saca del centro. ¿Bien? Si tú rescatas un sueño, inmediatamente te vas a conectar con tu esencia. Inmediatamente te vas a conectar con eso que es esencial en ti. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Acordaos que otros saben lo importante que es eso, ya han planificado hasta 10 años vista. Vamos a planificar, vamos a proyectar nuestros sueños, porque esa es la clave, ahora fundamental. Y si proyectas a largo plazo, mejor todavía. Ya veremos cómo sucede o cómo deja de suceder. Pero vamos a empezar a hablar de los sueños, de lo que quieres hacer. Porque eso no solamente va a dar sentido a lo que esté por venir, sino que te va a conectar a tu esencia. Incluso algo creativo, algo, pues me apetece esto. Bueno, lo creativo ahora veremos cuando entremos ya en la parte de la sombra, que es fundamental. Todo lo que es crear algo, y no importa lo que sea, ya requiere de una inspiración, requiere de estar, ¿no? De inspirarte, de un mundo de emanación que te trae una inspiración. Eso ya te conecta a tu esencia. Lo sepas o no, seas consciente o no, ya estás. En ese sentido ya estás conectado. Con lo cual, vamos viendo que es fundamental hacernos partícipe de la vida. Eso es lo que nos saca de un mundo dual. Y por lo tanto, es lo que yo denomino habitar esta dimensión. Tenemos necesariamente que habitar la tercera dimensión, sea como sea. Y esto que he ido describiendo es un paso estupendo a seguir. Recapitulamos, que es planificar aquello que te procure un bienestar, que te procure algo grato, fundamental compartir, leer un libro. Si tú gozas leyendo un libro, ya estás conectando con la persona que ha escrito el libro, ya estás siendo partícipe del otro también. ¿No? Y si te sientas a contemplar la naturaleza, ya estás siendo partícipe de la naturaleza y por lo tanto ya estás conectado a algo más que no eres tú. Y esto, pues esto es fundamental, porque quizás hemos confundido transformar la dualidad en trascender la materia. Y la materia es energía. La realidad es que estamos aquí, que de momento no nos hemos ido a ningún sitio y parece ser que vamos a seguir aquí. Entonces hay que habitar esta dimensión. ¿Bien? Que la clave, la dificultad, es que estamos plagados de creencias. Plagados de creencias. Entonces esas creencias empiezan a constreñir tu capacidad de jugar, tu curiosidad, tu capacidad de pensar de una forma autónoma también. ¿Bien? Y te empiezan a sumergir, empiezan a limitar en una dimensión que tiene mucho más de segunda dimensión que de tercera dimensión. Y por eso hay tantos trastornos. Es lógico, es que la mente está atrapada en una dimensión que no te permite ser aquí. Esa es la clave. Así que habitar esta dimensión
ser conscientes, formar parte de la vida de una forma u otra, es fundamental. Y si no te puedes mover, porque haya gente que tenga limitaciones físicas, bueno, pues llama a un amigo por teléfono, aprovecha para hacer esas cosas que llevas tiempo queriendo hacer, ¿no? Y decirle algo a alguien o leer. Bueno, hay una clave muy bonita que conecta con la esencia, que es todo lo que es poesía, todo lo que es música, todo lo que es arte, todo lo que viene de un mundo de emanación que te va a mover. Eso, la naturaleza, las flores, los aromas, las piedras, todo eso que trae con suma fidelidad la esencia a la materia, eso ya te conecta. Y no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada, ¿vale? Fijaos, un ejemplo interesante. Como os decía, hemos estado plagados de creencias. La cuestión es que esas creencias con las que tú partías, que parecía que te iba a dar una seguridad en la vida, ya sabemos que no, ¿no? Que no era tal cual creíamos que iba a ser la cosa, ¿no? Eso ya se ha encargado la vida de mostrárnoslo. Entonces, y te genera una incoherencia. Lo que yo creía que es que esto me iba a dar seguridad, o que esto iba a ser así para el resto de la vida, pues resulta que no es así. ¿Eh? Y empiezas a sentir una incoherencia interna. Es que de hecho todos los estados de conciencia, todos los estados que te van a llevar a la conciencia, comienzan por un sentimiento de incoherencia. O sea que todo sentimiento de incoherencia te lleva a conquistar la conciencia, necesariamente. Porque ese espacio de confort, eso donde estaba todo bastante delimitado, que uno creía que iba a ser, deja de ser. Y te obliga a conquistar algo mayor. Pero claro, también aquí sucede algo. Es que si tú quieres procurarte otro estado de seguridad y de confort, ya vemos que ahora parece ser que donde queramos agarrarnos, no es posible. ¿Qué da seguridad hoy en día? ¿Qué te va a dar seguridad hoy en día? Eso, todo estado de inseguridad, todo estado de incoherencia, te obliga a buscar algo más, pero si además ese algo más ya no puede ser algo como antes, que te diga, bueno, pues con esto voy tirando, entonces ya no te queda más remedio que ir a la esencia, que ir a algo más grande que dé sentido a tu vida. Quizás esa sea la clave de lo que esté sucediendo. Es como una aceleración del proceso. Ya se acelera tanto que ya no queda más remedio, que esto es como ir, ¿no? Te obliga. Y de hecho hay una cosa muy bonita. En la medida que tú vas en ese estado de incoherencia, ¿no? Que es incómodo, evidentemente, tu pie quiere, ¿no? Ir hacia el otro escalón, ¿no? Te estás obligando a elevar un poco tu vibración o tu visión de las cosas. Y lo bonito es que si tú das un paso, lo esencial da un paso hacia ti. Es recíproco. Es decir, que en la medida que tú te acercas, lo divino se acerca a ti. Es un movimiento absolutamente proporcional. Proporcional. Si os dais cuenta, la Capella Sixtina, ¿no? El famoso dibujo de Miguel Ángel, que para mí es cuando ya se han acercado tanto lo divino, lo humano, ¿no? Que ahí solo les separa un nanosegundo, ¿no? Entonces, lo humano se vuelve eterno, porque está cerca de lo divino. Claro, los que quieren permanecer mucho tiempo aquí en la materia ya tienen claro que tendrán que agendar a muchos años vista. Esto es una clave. Vamos a buscar algo, vamos a buscar propósitos,
vamos a encontrar aquello que al menos te mueva a querer participar de la vida, de momento. Ahora vamos a ver si le podemos dar sentido a lo que aún pudiese que no tenerlo. ¿Bien? Me gusta esa idea de que según tú te vas acercando, lo divino se acerca a ti. Yo tengo clarísimo que es así, que es absolutamente proporcional. Hasta que lo tengamos ahí encima. Vamos a suponer ahora, vamos a conectar todos con la posibilidad de que, bueno, que sí, que venga, ¿cómo le podríamos dar sentido a tu dualidad? Porque comienza por ti, ¿vale? Entendiendo lo dual en ti, lo que supuestamente es de distinta naturaleza, que no logran, ¿no?, llegar a un encuentro o no tienen sentido que coexistan o convivan en ti, ¿no? Tus luces y tus sombras. Entonces parece ser entonces que la luz y la sombra no son aparentemente de la misma naturaleza. Y aquí os voy a contar, al menos lo voy a hacer como una historia, ¿no?, para que lo puedas comprender. Porque aquí hay una clave fundamental, que es de la que nos vamos a dar cuenta, que es, bueno, yo con mi luz puedo crear cosas, ¿no? Si yo estoy inspirada, voy a crear, voy a participar de la vida. Bueno, ¿y entonces qué hacemos con la sombra? ¿No? ¿Se podrá crear con la sombra? Esa es la clave. Porque claro, lo que no puedes integrar tu sombra si consideras que es de distinta naturaleza y además es algo nocivo. No tiene sentido que tú quieras que algo forme parte de ti si es nocivo. Entonces, ¿cómo lo vas a integrar? ¿No? ¿Cómo vamos a integrar la sombra si es algo que no te gusta, si es algo nocivo, si es algo que genera sufrimiento? Es incompatible. Solo lo vas a poder integrar si acaso tuviese una utilidad o tuviese un sentido en tu vida. Entonces, bueno. Y si además es imprescindible para algo, entonces ya empieza a tomar más forma, ¿no? Empieza a coger más sentido. Bueno, lo que sí, al menos, y esta es mi experiencia personal, subjetiva, sí tengo claro, es que lo que somos esencialmente, eso que es inmutable, ¿sí?, por más que haya una inercia ahí que mueve, hay algo inmutable, que es nuestra esencia. Para poder vivir una experiencia aquí en la materia, porque sin duda cuando tú anides en el cuerpo de tu madre, vas a asumir una herencia genética que te va a dar una forma físicamente y vas a asumir una herencia epigenética. Y esta herencia epigenética, ¿bien?, son esos acontecimientos que vivieron en tu histórico familiar, que dejaron un impacto, ¿bien?, y que entra dentro de la célula, que forma parte de esa película que recubre la célula y queda atrapado ahí como una memoria. Y que indefectiblemente vas a heredar algo de eso. ¿Bien? Entonces, eso ocupa un espacio en ti. Entonces, tu esencia tiene que ceder un espacio de ti, tiene que retirar una parte de sí misma para que eso ocupe un lugar en ti. Entonces, vamos, es una forma de verlo, ¿eh? Es una forma gráfica de poderlo entender, ¿bien? Aunque aquí las palabras no son fáciles cuando hablamos de conciencia y cuando hablamos de un mundo sutil. Pero bueno, hay que usarlas para poderlo comprender. Entonces,
necesitas hacer el espacio para que eso que vas a asumir ocupe un lugar en ti. Entonces ya es como si renunciaras conscientemente a una parte de ti que aparentemente ya no va a estar presente en tu vida. Claro, ese vacío, por lo tanto hay un vacío de ti. Ocurre que ese vacío de ti aún es como si tú vacías un vaso de agua, aún el vaso tiene, ¿no? Tiene el elemento agua, aún guarda una reminiscencia. Pues eso nos ocurre a nosotros, que aún guardamos una reminiscencia de aquello que fuimos, ¿bien? De aquello que cedimos para venir a la materia. Entonces hay pequeñas chispas, pequeñas briznas, un pozo interno, ¿bien? Que aún permanece ahí. Cuando llegas aquí y todo este mecanismo se pone en marcha dentro de la gestación, o sea, la gestación es algo impresionante. Claro, porque todas las premisas, todas las posibilidades que tiene que tocar este entramado, todas las partes de ti, todos tus acontecimientos, todo a lo que tú estás unido con otras personas, podéis imaginaros qué fascinante, ¿no? Qué mecanismo tan fascinante, que además va a hacer que tú nazcas en un día determinado, a una hora determinada, para que además a nivel astrológico eso te influya y no otra cosa. Es algo impresionante, ¿verdad? Entonces, en tu gestación, todo ese mecanismo se pone en marcha para que tú asumas en ese espacio, vamos a ver, ese hueco de ti, en ese vacío de ti, va a ocupar una memoria celular. ¿Bien? De tu abuelo, de tu padre, de tu bisabuela. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es algo que aún está desarmónico. Son impactos, ¿bien? Que tuvieron en sus vidas y que generan una impronta, un shock, un trauma que va pasando de generación en generación o a veces es una constante histórica que se va repitiendo. Y eso necesariamente, si queremos evolucionar, se tiene que armonizar. Todo lo que está desarmónico es como si tú tuvieses que caminar con una gran cojera, ¿no? Entonces, hay una gran dificultad. Entonces, en ese proceso de ir armonizando esos aspectos que están desarmónicos, es que tú ya te puedes mover hacia adelante. ¿Bien? Y eso que tú asumes, lógicamente, que ocupa un lugar en ese vacío de ti, guarda una reminiscencia de aquello que esencialmente fuiste y que casualmente, porque aquí para mí viene la gran certeza, casualmente esa virtud, porque la esencia es lo que tú eres expresado, eres tú manifestada, es la expresión de ti. ¿Sí? Por eso lo doliente, la sombra, lo que nos duele, es donde no podemos ser, es donde no podemos expresarnos, es lo que aparentemente nos impide ser. Por eso duele tanto, lógicamente. Entonces, casualmente, está esa virtud, retiraste la virtud que puede dar luz, que puede dar comprensión, que puede realmente transformar esa sombra. Eso es decir, que lo que tú eliges, los pesos, las cargas que el alma elige para poderlas transformar, precisamente es porque tienes la virtud para poderlo hacer. Por eso, a lo largo de tu vida, esa dificultad
que te ha obligado a hacer algo, seas consciente o no, te está obligando a conquistar de nuevo esa virtud. Pero claro, en la materia. En un mundo de una gran densidad. O sea que esta clave es fundamental. No eliges cualquier cosa, eliges lo que estás preparado para transformar. Porque no nos olvidemos que la sombra, lo que llamamos sombra, lo que llamamos los pesos del alma, lo que nos divide, lo que es dual, ¿no? Además de tener una fuerza impresionante, ¿bien? Toda esa dualidad es el 99, 97%, vamos a decirlo así, para no decir tanto, o sea que dejamos un 3%, es heredado, no es tuyo. No es tuyo. Bueno, ¿y qué sentido tiene que mi esencia, si ya se ha expresado, si ya es, venga a vivir aquí una experiencia? Habrá alguna posibilidad, ¿no? Digo yo, esto aportará algo a la esencia, ¿no? Quizás el hecho de que lo divino se pueda manifestar en materia sea la clave, ¿no? Pongo un ejemplo. La rosa, una rosa, es un ejemplo que pongo muy a menudo, pero es una experiencia muy bonita que tuve, ¿no? La rosa inicialmente es una emanación, viene de un mundo de emanación y va descendiendo a la materia, va oliendo a rosas y esa emanación y esa energía va conformando, va dando una forma según desciende a la materia y aquí es una rosa. Y la rosa, por tanto, expresa fielmente lo que es esencialmente en la materia. Fijaos qué bonito. Voy a hacer una pausa, un segundín. Así que vamos viendo, retomamos, que vamos a hacer de nuevo una recapitulación. Imagínate que tú no le das sentido a lo que vives y por lo tanto, pero sí eres consciente que si quieres trascender o transformar, mejor dicho, la dualidad, necesitas sentir que formas parte de la vida o del otro o del amigo. Y otra forma fundamental es que el hecho de poder compartir algo de ti, de crear algo, ya te va a mover a querer estar. Entonces, ahí vemos que, vale, puedes fomentar esas partes de ti que te dan alegría, que te dan gozo, que te dan una capacidad te dan bienestar. Pero tenemos esta otra parte que es doliente, ¿bien? Y donde tú no le das un sentido. Bueno, pues por eso estamos comentando cuál es la trayectoria de la esencia, cómo va cediendo un espacio, ¿bien? Y aquello que asume como un peso, como una dificultad, le está haciendo conquistar, digo de nuevo, una virtud en la materia. ¿Bien? Entonces, ¿qué sentido tiene la sombra? Si nos fijamos en la propia naturaleza, para que algo crezca en la tierra, ha de ser abonada. ¿Ah? Entonces, el abono, que son a veces los desechos, son una materia prima, ¿no? Que hace crecer la vida, que hace crecer el alimento, además, lo nutritivo, lo que te va a nutrir. ¿Bien? Entonces, durante un tiempo de tu vida, y antes duraba toda la vida y quizás era muy difícil ser consciente de esto, pero ahora hay una posibilidad, ahora se abren posibilidades que nos van a hacer mucho más libres, que nos van a poder ayudar a vivir mucho más cerca de lo que somos realmente. Pero hasta ahora ha sido muy difícil. Entonces, a lo largo, seas consciente o no, unos años de tu vida, afortunadamente cada vez menos, estás
armonizando aspectos desarmónicos que has asumido como un peso y que es necesario para tu sistema familiar. O sea que tú eliges tu función en la vida también en función de lo que necesita tu familia armonizar. Ese esfuerzo que te lleva a conquistar habilidades, al final, también lo darás a los demás. Así que, muy interesante observar en nuestras vidas, esto es una muy buena reflexión, ¿vale? En las dificultades que tú has vivido, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha obligado a hacer la circunstancia? Y míralo en retrospectiva, observa cómo has ido conquistando algo de ti, que quizás ahora puedes decir, me parece imposible que yo pudiese haber hecho eso. Ahora, no intentéis mentalmente deducir. Si yo tengo esta dificultad, entonces esta es mi virtud, porque tiene muchos matices. Te va a llegar, si tú lo deseas, es un proceso muy bonito y te llegará. Es algo que te hace, que te despierta, ¿no? Pero que llega a ti, porque mentalmente es muy difícil, ¿no? Y no es algo deductivo, no es algo deductivo. Bien, ¿os acordáis? Personas que hayan practicado artes marciales siempre han visto la sombra o, vamos a decir en este caso, el enemigo, que tiene una fuerza extra, ¿no? La dificultad tiene una fuerza extraordinaria que podemos usar, pero para eso se necesita hacerte consciente e ir dando sentido. Desde la negación de lo que vivimos, eso no es posible. Entonces, la luz, tu esencia, necesita de la materia para crear algo. Esa es la clave. La luz, ¿no? El sol, necesita de la tierra para que crezca algo. Entonces, la sombra, por tanto, con el tiempo se va transformando en esa materia prima, impregna tu luz y que hace florecer algo nuevo en la tierra. Por lo tanto, tu luz ha tomado una dificultad que le va a obligar a conquistar algo que de otra manera posiblemente, de momento, no es posible, hasta ahora, que a la vez va ayudando a tu sistema familiar a ir armonizando, equilibrando aquello, seas consciente o no, que estaba desarmónico y por lo tanto vas dando luz al pasado, fundamental. Dar luz al pasado. ¿Bien? Y que vamos viendo que la clave, por tanto, es que la luz tiene un deseo de crear algo. Que cuando lo vives desde la luz que ya está en ti, ya lo vives como disfrute y qué gozo y qué bien. Pero que cuando está la sombra, no sabes por qué está. Y esa es la clave de darle el sentido para trascender esa dualidad. Tu luz, tu esencia, tuvo el deseo de dejar una semilla en la materia. Y para poder crear, de momento, que estamos evolucionando, de momento esto es así. Hasta que deje de tener sentido o se cree una nueva incoherencia que nos haga conquistar espacios nuevos. Estamos en continua evolución, nada es estático. Es como la propia vida, ¿no? Todo tiene un sentido hasta que deja de tenerlo. Pero de momento es así. Y ya es importante que podamos dar sentido a la sombra, ¿no? Y si yo soy consciente de que necesito ese abono, esa materia, para poder dejar una semilla, es decir, para poder crear algo, entonces ya tu visión de tu vida y de todo se empieza a transformar.
necesitaremos todos un tiempo para irnos acoplando al conocimiento y a esos espacios nuevos de comprensión, de lucidez que nos va trayendo la conciencia. Por eso es necesario compartirlo. Y llegado este momento, cuando tú empiezas a comprender esto, ya esa dificultad, yo creo que en esa antesala estamos, yo creo que es algo nuevo, ya has llenado lo que tu sistema familiar necesita, ya lo has dado, si ya lo has hecho, si lo hemos hecho todos, lo sepamos o no, ¿bien? Entonces ya no necesitas ni ser eso, ni tener esos pesos, ni con lo que te has identificado hasta ahora. Es decir, es que hablar de esto cuesta un poco porque entramos en un terreno para mí fascinante. Entonces, ¿quién soy? Porque hablamos mucho de reconocer quiénes somos, claro. Para poder hacerlo necesitamos conectar con lo que verdaderamente somos, que es nuestra esencia. Pero cuando se abre ese espacio, cuando ya nos liberamos de eso que hemos asumido que es la madre en el fondo, ¿bien? Cuando nacemos de nuevo, simplemente es ser aquello que tú desees ser, aquello que tú quieras crear en ti nuevo. Esa es la posibilidad real de evolucionar. Es la posibilidad de decir, ¿y quién soy? Pues qué más da, no tengo ni idea de quién soy, pero sí voy a crearme, sí voy a ser creativa. Para mí esa es la profunda trascendencia, donde ya no necesito lo uno, ya no necesito lo otro. Esto es como decir, bueno, ¿y qué creo en la materia? ¿Vale? Ya tengo el abono, ya tengo mi luz, pues no lo sé. A lo mejor hoy me apetece sembrar margaritas, pero mañana quiero ser otra cosa. En la libertad de elegir qué quieres ser. Y quizás la luz, como ya es expresada, ya es manifestada, necesita esta experiencia para crearse a sí misma en una experiencia nueva y evolucionar. Porque quizás lo divino se dividió en 1000 pedazos para experimentarse y para reconocerse en su capacidad creativa. Bueno, de momento hoy vamos a dejarlo aquí, porque esto invita a la reflexión y seguiremos con charlas y esto solo acaba de comenzar. Yo, en la medida que vosotros os interese, seguiremos profundizando y abundando en cosas. La próxima hablaremos del campo acásico, que también es muy interesante. Bueno, realmente todo lo que yo he comentado hoy tiene mucho que ver con esta experiencia. Así que, bueno, si os apetece, si queréis, si tenéis alguna pregunta, pues el momento, podéis escribirlas, porque las preguntas también dan para compartir cosas. En el chat hay una, no sé si es pregunta o afirmación, me pone: integrar la sombra quizás sea viajar hasta ellas para poder reconocerlas con compasión, sabiendo que están ahí. Repite, Esther, la pregunta, por favor. No sé si es una pregunta porque la interrogación está, bueno, la podéis ver todos en el chat. Bueno, la afirmación, lo que haya escrito. Sí, integrar la sombra quizás será viajar hasta ellas para poder reconocerlas con compasión, sabiendo que están ahí. Bueno, la compasión. Aceptándolas con compasión, perdón. Bueno, tu sombra es lo que te ha traído también hasta aquí, ¿no? Porque realmente la sombra te va a obligar a sobrevivir. Eso sin duda. Entonces,
Sí, una opción, por supuesto, es mirarlas compasivamente, aunque eso es mucho más fácil con los otros. Entonces, si esa mirada es compasiva hacia los demás, inevitablemente estás abonando esa mirada interna hacia ti. Sí, pero además, si tú comprendes su función, si además tiene una función o sí, y es necesaria para todo un entramado evolutivo, entonces además lo, lo miras hasta con expectación, ¿no? Comprendes. Claro. Pero sí, sí, mirar nuestras sombras de forma compasiva es muy difícil porque normalmente hay un rechazo, pero han sido nuestras muletas, ¿eh? La sombra habla mucho de esa dificultad, de esa parte doliente, de esa parte que todos tenemos de autoexigencia. Son nuestras muletas, claro que sí. Ujú. Otra, sí. ¿Cómo saber cuáles son tus sueños si no consigues conectar con tu esencia? Cuando he hablado de los sueños, estábamos precisamente en el supuesto de que no has conectado o que no le das sentido. ¿Bien? Vamos, vamos a recurrir a eso que tienes pendiente por hacer. Vamos a ir a lo simple, a lo cotidiano. ¿Eh? No, ni conecto con mi esencia, yo no sé y no doy sentido. Bueno, pues, ¿qué te apetece hacer? ¿Qué hay en ti? Como un sueño pendiente o una habilidad pendiente. ¿Qué te hace ilusión? ¿Qué te podría hacer ilusión? Si todavía no hay nada y no encuentras nada, date un tiempo, pero desea tener ilusión por hacer algo. Háblalo con una amiga, comparte. Hay una clave que es compartir, compartir, compartir cómo te sientes, compartir tu necesidad. Hombre, pues me gustaría hacer algo, pero fíjate, todavía no sé, ¿no? Entonces, también el permitir que otros te hagan propuestas. Entonces, si tú compartes ese sentimiento sin saber de momento qué puedo hacer, pues a lo mejor otro te puede hacer una propuesta. Pero en los sueños hay mucho de ese niño interior, de ese deseo de disfrute. ¿Eh? Hasta que le damos sentido a las cosas, procúrate aquello que te haga sentir bien. O que dejaste pendiente porque no tuviste tiempo para hacer. Bueno, pues mira, quizás ahora es el momento. Todo lo que sea lúdico y todo lo que esté, que forme parte del mundo del arte, todo lo que sea creativo, de la forma que sea, te va a mover. Sea la cocina, eh, lo que sea. Otra, no he entendido lo del propósito a lo largo de las vidas. ¿Cómo se puede saber ese propósito? Sí, lo que quería decir es que dar sentido a tu vida, ¿no? Si hay un hilo conductor que mueve todos los acontecimientos de tu vida, eso lo podríamos llamar un propósito. El propósito de tu vida, puesto que hay un hilo conductor, ¿no? Y en este sentido me refería al hecho, por mi experiencia, y lógicamente es limitada, aunque hayan sido muchas personas, pero tiene un límite. Y es que ese propósito tiene una continuidad en todas las vidas que has vivido o en tu existencia. Para poder saber tu propósito, el propósito es algo que forma parte de un entramado impresionante. O sea, no es algo que vayas a enunciar, ¿no? Es algo que vas a sentir y que ya estás viviendo, la inmensa mayoría de las veces lo estamos viviendo. La cuestión es hacernos conscientes. ¿Bien? Observa si en tu vida hay una constante que siempre te lleva a algo. Es una forma, ¿bien? De ver, ¿no? Cuál es tu propósito. Observa también lo que te pueda limitar, porque también te está hablando de tu propósito. Pero el propósito a veces tiene muchos matices y entronca con muchas cosas de lo que te rodea, de otras personas, ¿no?
pero esencialmente tiene como un motor. Observa qué motor interno tienes, observa qué te conecta con la alegría, observa qué te mueve, qué es lo que a ti te mueve a hacer cosas, qué es lo que te gustaría, qué es lo que te gustaría, porque ese es tu propósito. La cosa es las dificultades que cada uno pueda tener de momento. Pero yo sé, soy consciente de que la inmensa mayoría de la gente, claro que está viendo su propósito. Pero tampoco nos vamos a agobiar. De momento, disfruta. Si no tienes claro, procúrate esos estados de y compartir. ¿Cómo distinguir ese poder ser lo que quiera ser, acorde a mi esencia, de mis deseos heredados o consumistas? ¿Repito? Sí, Sí. sí, bueno, sé lo que ha querido preguntar, pero si al ¿Cómo, repetirlo me das... Ujú. cómo distinguir ese poder ser lo que quiera ser, acorde a mi esencia, de mis deseos heredados o consumistas? Hay un bienestar consumista que es inmediato y que pasa inmediatamente, que es pasajero, tremendamente pasajero, porque está sumergido en el ahora, en el ayer, ¿no? En ese tiempo muy fragmentado. Lo que te conecta a tu esencia te da te conecta a algo que es eterno en ti y que sabes que va a estar en ti. No es algo pasajero, es algo que te genera un sentimiento de que formas parte y que sabes que ha estado siempre en ti y estará en ti. Te da, por supuesto, un sentimiento de unidad. Te hace ver las cosas de otra manera. Procura aquello que te genera felicidad, que te genera alegría. ¿eh? No lo he expresado bien. Comparte. El compartir es fundamental. Lo vas a sentir, lo sabes. Lo sabes. Es algo que no es pasajero, que es eterno. Uh-huh. Cuando has mencionado los sueños, ¿te refieres a los que aparecen cuando dormimos o a los que aspiramos? Sí, son sueños conscientes, no cuando estás durmiendo, que también te puede dar mucha información de tus sueños, ¿no? Es rescatar los sueños, no me refería al mundo onírico, aunque nuestros sueños estén ahí, ¿no? Sino conscientemente. Mm. Había entendido que la sombra es lo que nos duele, las dificultades de la vida. ¿Es eso? Gracias. Sí, 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 sí. Es decir, en tu histórico, en tu sistema familiar, bueno, en tu sistema familiar y en toda la historia. Conocemos la historia del ser humano, ¿no? Pasa que tú te enmarcas en una familia determinada, pero esa familia ha formado parte del histórico, ¿no? de la humanidad y conocemos la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eso que duele, una parte, lo asumes para poderlo transformar, para que podamos evolucionar. Porque para poder evolucionar tenemos que ir con la materia. O sea, evolucionar es ir pudiendo transformar eso que es un peso, ¿eh? En una materia creativa que te va a generar un efecto de liviandad, que va a dar sentido, ¿eh? Y que necesariamente te va a llevar a una trascendencia. Pero la clave es evolucionar. Y para poderlo hacer, tiene que ir todo en consonancia, ¿no? Pasado, fundamental, fundamental. Como yo digo, tenemos que ir con todo a la vez. Tenemos que ir con todo y todos a la vez. Tiene que haber una coherencia, es como la rosa, ¿no? Tiene que haber una coherencia en la materia. Y para que lo haya, para que creemos coherencia en la materia, disfruta. ¿En qué sueños conectas con tu esencia? ¿En los que tienes durmiendo o despierta? En ambos. La esencia se manifiesta de
en todo lo que te rodea. De hecho, la esencia te está hablando continuamente. Ya dedicaremos, cuando haya espacio, porque es algo muy interesante, observar cómo desde eso que es esencialmente alguien, su vida está plagada de esa esencia. Lo que pasa es que la materia, como se suele decir, se va a colar por donde pueda y se va a manifestar como puede. Pero si tú observas tu vida, está plagada de tu esencia. La esencia te está hablando continuamente en todo lo que te rodea. En todo. ¿Hay Cuando alguna has pregunta? conocido perdón. Sí, sí. Cuando has conocido tu esencia e integrado tu propia sombra en el ser, entendido el propósito divino y el conocimiento de este mundo, es cuando realmente se produce la renuncia y el deseo de volver a la unidad. ¿Ese es el siguiente nivel en la evolución del espíritu? Cuando has Bueno, conocido... como todavía no lo hemos vivido, ah, está por ver, ¿no? Está por ver. Claro, todo lo que es ir, eh, porque la evolución es realmente un movimiento con sentido desde la esencia, ¿no? Y por supuesto con tu consentimiento, por eso es consentido, ¿no? Lo otro ya vemos que es una inercia que te lleva. Por lo tanto, evolucionar es hacerte presente en la materia, fundamental. ¿Bien? El paso es que te vas acercando a lo divino y lo divino se acerca a ti. Claro, pero también es verdad que yo, mi conocimiento hasta donde yo he podido llegar, puedo tener, puedo haber captado la sensación, puedo haber guardar en mí una vivencia, ¿no? Pero no sé describirlo. Yo creo que a medida que vayamos caminando, pues lo vamos, os iré haciendo partícipes de aquello que yo vaya viendo o descubriendo, pero me cuesta responder a esa pregunta. y ya son agradecimientos. Hay esencias que saludan a la tuya. No sé leer en tibetano, Tasi Delek, no sé leerlo, lo siento. Y que ha sido un verdadero placer escucharte y que las próximas sean viernes también. Así es en general. Pues un placer para mí también. Y nada, os emplazo a seguir con estos encuentros eh, para nutrirnos y para sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Así que yo os lo agradezco porque es lo que a mí me da la oportunidad de compartir, de crear cosas y de sentir que estoy unida a algo más. Y es gracias a vosotros. Así que un placer. Pues nada, que familia, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos y un abrazo enorme.